arrancamos a analizar un poquito todo lo que está pasando, porque verdaderamente esta semana ha sucedido de todo. Lo primero, sé que queda lejos, pero un mini resumen de lo que fue la elección del domingo pasado. Obviamente que la lectura del triunfo del gobierno no la tenía nadie, no la tenían en el gobierno, yo esto se los doy como certificado, en el gobierno no sabían que iban a ganar. Y hay dos lecturas para hacer, o varias, múltiples en realidad, pero dos cortitas que quiero hacer. La primera es que ese 34-35% del que hablábamos de Fuerza Patria evidentemente estuvo. Hay un 34-35% de la gente que va a votar. Este es un dato importante a tener en cuenta, que obviamente interpreta como opción de alternativa el peronismo o el campo nacional y popular. Lo que evidentemente no tuvimos en cuenta y lo que evidentemente pasó es que el espacio de Provincias Unidas cayó muy fuertemente, no tuvo el peso específico que se pensaba que tenía, por lo menos en las provincias del núcleo de la Argentina, como Córdoba y Santa Fe, y ese porcentaje fue a parar a la Libertad Avanza. Distinto es lo que pasó en provincia de Buenos Aires, donde probablemente el análisis sea mucho más complejo y haya mucho más para interpretar, porque hay un cambio de resultado muy drástico entre la elección del 7 de septiembre y la que se produjo el pasado domingo. Pero hay algo, ayer en la radio escuché una nota muy interesante acá en Radio 10 que hizo Daniel Greenbank, estuvo con Juan Di Natale, y habló de la dificultad de lectura de lo que está pasando. Y yo tenía pensado, en este comentario que hago todos los domingos, hablar de algo que vengo hablando en la semana con diferentes personas, que es la necesidad de percibirse o la necesidad de autopercibirse ignorante. ¿Y a qué me refiero con esto? Tengo la sensación de que estamos en un momento donde todos creemos, o gran parte de la población cree tener la autoridad suficiente como para poder determinar cómo son las cosas. Y la realidad que nos está dejando en evidencia, la propia realidad, valga la redundancia, es que evidentemente estamos desconociendo mucho más de lo que conocemos, lo cual es un principio de realidad absoluto. Esta frase de solo sé que no sé nada, bueno, es 100% real. Es cierto que no sabemos la gran mayoría de las cosas, y en particular con el motivo de entendimiento de por qué la gente no está votando al peronismo en la Argentina en este momento y está eligiendo alternativas como la de la Libertad Avanza, evidentemente hay algo que no se está entendiendo. Y no es esta idea de volver a enamorar o esta idea de... no pasa por ahí, pasa por entender el signo de los tiempos. Y siento que hoy en el peronismo no hay nadie que lo esté interpretando o lo esté entendiendo. Y nos incluyo los que analizamos la política. Entonces, yo entiendo que hay diversos grados, si querés, en vez de conocimiento, diversos grados de desconocimiento. Y hay gente que desconoce un poco menos que otra, probablemente. Y nadie va a discutir, por ejemplo, a Cristina como lectora de la política o de la realidad. Pero evidentemente, hay una necesidad de un, llamémoslo, baño de humildad por un momento, de darse cuenta de que uno no tiene todos los números, que uno no sabe todo lo que está pasando y que evidentemente no se está interpretando todas las necesidades que tiene la sociedad actual. Independientemente de que pensemos si está bien o mal que la gente haya votado el gobierno o si creemos lógico acompañar ese resultado. Si muchas veces decimos la única verdad es la realidad, tenemos que interpretarla como tal y decir que si la gente votó a la Libertad Avanza en mayor cantidad que a otro, evidentemente más cantidad de la población banca a este gobierno, o por lo menos no quiere lo otro. Entonces, si vota por digamos, si vota por, no voy a decir odio al otro, pero si vota por rechazo a lo anterior, si vota por rechazo al peronismo, si vota por rechazo a esta situación, bueno, hay que rever ese tema y hay que entender que el 35% que siguió acompañando a pesar de todo es un muy buen número, pero con 35% no se ganan elecciones. Entonces, con ese 35% tendrás una base de gente que evidentemente sigue acompañando las ideas y las filosofías del campo nacional y popular, pero que no está como para ganar una presidencial ese número. Hoy no está, porque por lo menos tendrás que ir a una segunda vuelta y ver qué pasa. Bueno, en ese escenario es más probable hoy que la gente se incline por un candidato no peronista que por uno peronista. Esto nos está marcando la realidad, nos está marcando esto. Entonces, en esta situación, creo que lo más sensato, lo más correcto, lo más lógico que se puede hacer es intentar autopercibirse ignorante. Pero ojo, hacerlo de corazón, hacerlo de verdad, no hacerlo por la galería para decir que uno se considera que no sabe, no. Es necesario verdaderamente entenderse a uno como que no está entendiendo lo que está pasando y recién a partir de
de esa situación de ponerse en ese lugar, bueno, uno va a tener un comienzo de proceso a poder entender las cosas. Hasta que no nos entendamos a nosotros mismos como alguien, como un sujeto que no está entendiendo la realidad, no la vamos a poder entender. Y yo no creo, y esto quiero que quede claro, que del otro lado, que en la Libertad Avanza, estén entendiendo lo que pasa con la gente. No, yo no creo que estén entendiendo lo que pasa con la gente, pero sí creo que al menos las expresiones que manejan están logrando canalizar mucho más con ese votante que del otro lado de esta grieta, espacios o como lo quiera llamar, que hay uno u otro. Por lo menos eso es lo que siento. Y muy rápido, antes de ir a las noticias, porque nos quedan 2 minutitos, hacer referencia a los cambios del gabinete, pero muy corto. El viernes a la noche estábamos en vivo en C5N con Nancy cuando se va Francos. Franco se va 10 minutos antes del programa. Macri estaba en la Quinta de Olivos con el presidente Milei. ¿Saben a qué me hizo acordar? A mí me hizo acordar al gobierno del Frente de Todos. ¿Ustedes se acuerdan que en el gobierno del Frente de Todos los funcionarios renunciaban como si nada? Los ministerios estaban loteados, por un lado para uno, otro lado para el otro. Bueno, acá parece pasar algo parecido. La Libertad Avanza por momentos parece el gobierno del Frente de Todos, donde hay una pelea interna muy fuerte entre el espacio de Karina y el de Santiago, y donde para poder resolver los ministerios están viendo qué le dan a uno para no dárselo al otro y de alguna manera generar una respuesta salomónica de dividir ecuánimamente entre uno y otro eh, una separación o un resultado por lo menos que los deje contentos a todos. Y ustedes recuerden qué pasó en el gobierno anterior cuando eso sucedía. Terminó mal, porque la política no es eso, no es dividir y lotear. La política es decidir y tomar iniciativa. Y Milei no tuvo la decencia de sentarse con Francos y decirle cara a cara que estaba fuera del gobierno. Francos estuvo 2 semanas intentando hablar con Milei. Y en la última semana estuvo varios días pidiéndole una reunión y Milei no se la dio. Entonces Francos dijo, yo no voy a esperar hasta el lunes que lo inicie, hasta el lunes de esta semana, de mañana, lunes 3, para que el gobierno anuncie que me saque. Yo me voy antes. Hizo la gran Huertin o la gran Cuño Libarona, aunque Cuño Libarona, bueno, después Karina le pidió que se quede, en fin, todo lo que estuvimos viendo. Pero evidentemente hay ciertas cosas que están pasando que a mí me hacen acordar un gobierno como el del Frente de Todos, que políticamente fue un desastre, entre la interna, digo, ¿no? La guerra interna entre espacios y todo, eso no funcionó. Después toda la otra parte, lo económico y demás, otro análisis. Pero la parte interna de la cohesión del gobierno, bueno, eso claramente no estuvo funcionando. 12:30 del mediodía, paso para el informativo y nosotros regresamos en un instante. Radio 10.